de ahora. En el muestrario de temas o en el índice de temas pusimos el derecho como diálogo e introducción, y ahora es lo que voy a tratar de contar, porque en esta segunda parte lo que vamos a intentar hacer es vincular. Esto es algo que nosotros venimos haciendo, se ha venido trabajando como cátedra durante todos estos años, tratando de mejorar, dejar más claro, que se comprenda adecuadamente la vinculación que hay entre diálogo y derecho, porque en un principio, si uno lo mira a simple vista o ve el temario o empieza a escuchar las temáticas, por un lado nosotros hacemos tanto hincapié en la condición en el diálogo como facultad humana, y por otro lado el derecho, lo cual, por eso digo, a primer golpe de vista parecen como desconectados o no se ve bien cuál es la relación o la conexión. Y hay claramente un vínculo más fuerte, muy importante, que ya está anticipado, como habíamos hablado en alguna otra clase, ya se anticipó en su momento en el portal, cuando dijimos que todo punto de vista, toda lectura, toda perspectiva sobre cualquier cuestión necesariamente era soportado o estaba siendo soportada por una determinada condición humana. Lo primero, y teniendo o relacionando o tratando de relacionarlo con lo visto en las últimas clases, lo primero es que vamos a tener que tratar de cuidarnos de algo que hemos visto, que a simple vista no parece demasiado problemático, pero lo es, que es evitar actitudes reductivas al acercarnos a este comienzo, este intento de acercarnos al derecho. Evitar estas dos actitudes reductivas las repasamos porque se adelantaron en la clase anterior, pero no por esto, por leerlas, saberlas, escucharlas y marcarlas, es que constantemente es como una especie de reingreso o de retorno a las lecturas sobre el derecho que uno escucha, transmite, incluso que uno mismo puede tratar de comunicar a quien lo está escuchando. Hay dos reduccionismos muy fuertes, fuertísimos. Uno, el primero es el identificar el derecho con la ley, al punto tal de convertir o desplazar el concepto o idea de derecho y subrepticiamente dejar incorporado o empezar a manejarse de ahí en más, tratando de hacer referencia al derecho en estas lecturas, exclusivamente bajo la denominación de ley. En tal es la importancia de evitar este reduccionismo, que como ustedes saben está o da vuelta por todos lados, incluso aún cuando también no se hable de ley, y también sería una reducción, que lo podemos también incorporar ahora, que es el término ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico, orden jurídico, sistema jurídico, ley o legislación son habitualmente, poner el peso en estas nociones son habitualmente un índice claro de que ya se ha cometido esta reducción. La segunda, que también es bastante fuerte, yo diría que tal vez no tanto, la primera lo es a nivel teórico y luego puede serlo a nivel práctico, institucional. La segunda, esta segunda que también marcamos, creo que es más fácil de detectar a nivel institucional. Ahora voy a aclarar un poquitito esto de nivel institucional, simplemente a qué estoy haciendo referencia. Y es la de considerar, de separar al derecho del ámbito de la existencia humana y reducir el derecho a una mera práctica en la que se resuelven o se resuelven las cuestiones acuciantes a través del litigio. Esto es convertir a la actividad judicial y específicamente a la resolución de conflictos en litigio en un casi equivalente al derecho. Acuérdense que yo les había adelantado en la clase anterior, les había hecho alguna referencia, que esto se ve muy claramente en el caso de la judicatura. A ver si no me equivoco en el término.
hay como una especie, desde que se instaló, desde que se enseñó el derecho en la República Argentina, hay como una especie de judicialización, procesalización de las cuestiones que tienen que ser resueltas por el derecho. Aclaramos algo, si bien es importante, y esto también como especie de advertencia a algo que ya dijimos y que podemos decir. Cuando nosotros criticamos, hacemos alguna crítica interna, una crítica a la lógica, lo que podríamos denominar la lógica del derecho en algunos planos, no es que estemos negando de raíz aquello que criticamos, simplemente lo que queremos marcar es que en un fenómeno determinado, si uno apoya toda su intento de interpretar en esta lógica y deja descuidada las otras dos o tres, la percepción del fenómeno se debilita enormemente. No es que hay que anular o no sirve o hay que correrla y hay que poner una manera diferente de mirarla. No, hay que mirarla precisamente de manera no reductiva. Apoyarse en una visión del derecho que lo identifica con la ley e inmediatamente en una definición del derecho que lo identifica nada más que como proceso para resolver un litigio es precisamente sacar al derecho de aquellas raíces de las que se nutre, que es la propia existencia humana. Una pregunta sería, para empezar a entender cómo se vincula derecho-diálogo, una pregunta al estilo de Cota, Sergio Cota, que es un pensador que nosotros vamos a trabajar, que ya hemos mencionado. Sus reflexiones la comenzaba con esta pregunta. Decía, ¿el derecho juega algún papel en la existencia humana? ¿Tiene algún papel importante o relevante en la existencia humana? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Si así no fuera, si el derecho no tuviese una dimensión, no jugase un papel relevante en la existencia humana, caeríamos entonces necesariamente, aún sin saberlo, en las redes de las actitudes reductivas. Por poner este ejemplo, fíjense, las lecturas estándar o tradicionales han conflictivizado tanto el fenómeno del derecho que el derecho termina apareciendo como algo que está por fuera, como algo que no se engrana con nuestra propia existencia, como un accesorio, pero como un accesorio peligroso que de alguna manera tiene respecto de nuestra propia existencia una incidencia negativa, porque el derecho, la lectura estándar, lo ha inculcado y lo ha mal transmitido de muchas formas a lo largo de siglos, aparece simplemente como algo que está para reprimir, sancionar o castigar determinados comportamientos. Claro, si yo veo el derecho exclusivamente como algo que está acechando, que aparece en algún momento en mi vida con un sentido negativo de control y de sanción, es claro que no voy a poder leer, interpretar que el derecho estamos adelantando la respuesta, está íntimamente trabado con mi propia existencia humana. Y si de existencia humana hablamos, necesariamente esto tendrá que ver también con el desarrollo y el crecimiento de mi propia realidad. Y hablo de la realidad de todos. Este es entonces el primer, si se quiere, el cuidado más importante que hay que tener. ¿Cómo evitaríamos esta situación reductiva al hablar del derecho? Primero, teniendo en cuenta cuál es el paradigma dominante o el paradigma estándar, que lo vamos a ir marcando y ya lo hemos ido señalando. Y diciendo claramente, cuidado, esta manera de acercarnos al derecho que es vista o considerada la única, está equivocada porque prescinde de la situación. Y la situación no solamente tiene que ver con el lugar desde donde se emite un punto de vista o teoría, sino desde la historia que da lugar a ese punto de vista. No, nunca vamos a cansarnos de remarcar esto porque precisamente es una valla que fácilmente se olvida, se salta y ya ahí nosotros caemos en el error. Decíamos o estuvimos trabajando mucho sobre la condición humana. ¿A qué conclusión llegamos? Desde nuestra perspectiva, llegamos a una conclusión
y dijimos, esa conclusión es la que el ser humano es un ser dialógico, es un ser intersubjetivo, es un ser relacional, cualquiera de las expresiones es válida. Pero que hay una nota que salta a la vista inmediatamente después de los análisis antropológicos hechos, y es la siguiente: tenemos que concluir que los seres humanos somos seres indigentes. Vamos a la etimología de la palabra indigencia, viene de indigere. Indigere significa in, prefijo latino negativo, tener necesidad. Una de las conclusiones de la mano de Quine fue la de que nuestra condición dialógica estaba dado a partir de un dato cierto. Es decir, esta indigencia. Indigencia implica necesidad. La necesidad estaba referida a la idea de coexistencia, por lo cual la necesidad viene de la mano de la presencia de los otros. Como conclusión, podríamos decir, desde la lectura dialogal, la frase sería: somos o yo soy con el otro, o somos con los otros. Pero además esta idea de carencia, de necesidad de los otros que nos define, forma parte. Por un lado, vamos a usar dos términos que usamos mucho al comienzo, cuando dimos los primeros pasos y hablamos de distintas expresiones de la filosofía. Nos vamos a manejar primero con el término ontología. Entonces podríamos decir, ontológicamente, en su raíz más profunda, en su ser, que nosotros definimos como ser personal, el hombre es estructuralmente un ser necesitado, ontológicamente. Este es un dato. Como dato es inconmovible, como dato es inamovible, como dato es un punto de partida. ¿Por qué remarco lo de dato? Vamos a ver cuando empecemos a analizar a partir seguramente de la clase que viene la lectura sobre el derecho y nos dejemos guiar por el texto de Héctor, que él hace una distinción. Él dice, para hablar del derecho tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que es una construcción cultural y humana en donde juegan, por un lado, el dato y por otro lado, la tarea. Simplemente, el dato es aquello con el que tenemos que contar. Inamovible, como dije hoy, inconmovible y parte de la estructura de la ontología de la realidad, en este caso, de nuestra propia condición humana. Lo otro, lo segundo, no por eso menos importante que lo primero, dice Héctor, es la tarea. ¿Qué entiende por tarea? Y acá vamos a empezar a vincular al derecho con nosotros. ¿No? Sabemos que nuestra condición humana debe ser vista desde el ángulo de una realización. Cuando Héctor contaba cómo había llegado el hombre al mundo y hablaba de la lectura creatural y la lectura, si se quiere, evolucionista, de alguna forma, él decía, cualquiera de las dos lecturas nos marcan claramente que hay en la historia del ser humano una especie de historia o desarrollo de su propia realización. Esto quiere decir que la tarea es la tarea de realizarnos a nosotros mismos. Esa tarea que implica realizarnos a nosotros mismos, Buber hablaba que el diálogo, la relación con el otro, tiene un muy fuerte componente de realización. Me realizo a partir de que me vinculo con el otro. Es una tarea. ¿Qué quiere decir que es una tarea? Que no es un dato natural, no es un dato cultural. La organización, las formas de vincularnos los seres humanos los unos con los otros, no se da de manera automática y espontánea. Y eso lo vamos a empezar a ver. Pero además marco otra cosa que es importante para entender esta vinculación, esta introducción a la vinculación entre derecho y diálogo. Esta tarea nos está indicando que los seres humanos, siendo seres dialógicos o dialogales, estar en nuestros propios genes ontológicos, convivimos con los demás. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a este término. Nos relacionamos, generamos vínculos con los otros. Estos vínculos son necesarios porque esto nos va a permitir organizar nuestro propio desarrollo
nuestra propia convivencia. Entonces, dato, estructura dialogal, carácter dialogal, necesitante, tarea, cómo organizamos la sociedad para que los seres humanos nos podamos realizar. Acá va a aparecer otro dato importante que ya habíamos marcado en la clase anterior, cuando hablamos de situación. Aparece la facticidad. Todo lo que nosotros hagamos, incluido el derecho, forma parte de la facticidad. Y la facticidad tiene que ver con nosotros, ¿por qué? Porque lo que queramos o elaboramos nos va a permitir existir con sentido. Entonces ahí podemos incorporar todo lo que habíamos hablado o pensar todo lo que habíamos hablado al ubicarnos en el terreno de la situación y en el terreno de la facticidad. Es una construcción social el desarrollo, la organización. Ahora, decía Héctor en algún trabajo viejo o anterior, pasado, más que viejo, esa organización se puede hacer bien o mal. En su momento nosotros le dijimos, organizar la sociedad es una tarea difícil, porque el bien y el mal se incorporan en esa organización de la sociedad consciente o inconscientemente. Y ahí tratábamos de definir qué era el bien y qué era el mal, pero después lo vamos a recuperar. Y una cuestión importante, las lecturas estándar, las lecturas tradicionales, no consideran que hay un bien o un mal en sí mismo. Podría dar un ejemplo, yo podría decir lo siguiente: si el legislador establece como negativo un comportamiento X, es el resultado de su propio arbitrio, y ese comportamiento negativo podría haber sido otro, podría acompañar a otro ya existente o podría ser diferente. Pero lo concreto es que depende del arbitrio del sujeto. Lo que se determina como correcto o incorrecto es parte de la propia discrecionalidad humana. Eso es la teoría estándar. Claro, nosotros recusamos completamente esta posibilidad, simplemente diciendo lo siguiente: hay un bien y un mal en sí. In se, dice la terminología que usaba Héctor en ese texto que ustedes leyeron. Hay un mal y un bien en sí. Este bien o mal en sí es lo que es la argamasa o la materia con la cual el hombre tendrá que elaborar su derecho. Pero volvamos entonces a la idea de realización. Tenemos que realizarnos. ¿De qué manera? ¿Cómo? Organizando la sociedad. Y ahí un principal elemento o un elemento fundamental va a ser el derecho. ¿Para qué nos sirve toda esta lectura dialógica? Para entender que la propia condición humana lo va a llevar o nos va a llevar a nosotros a elaborar este producto cultural. Tiene que haber algún motivo, un motivo muy profundo por el cual nosotros, los seres humanos, generemos un producto cultural como el derecho. Y este tiene que ver con sus formas de vinculación. Aclaro algo más o adelanto algo más, que después vamos a desarrollar con detalle. Y voy a girar en lo que queda de la exposición sobre esta frase. Héctor, en un trabajo, hablando sobre la ley, él dice lo siguiente: tenemos que tener en cuenta que lo dice de esta forma, que el derecho es diálogo y no su formalización. Voy a repetir esta expresión porque para mí es clave para entender la relación entre derecho y ser humano. Él dice, tenemos que tener en cuenta que el derecho es el diálogo y no su formalización. Si sacamos una conclusión rápida, sin necesidad de avanzar mucho, si tenés que incorporar muchos elementos, nos damos cuenta acá claramente que aparecen los dos elementos que están presentes en el reduccionismo. Él dice, el derecho es diálogo, no su formalización. ¿Qué sería su formalización? La formalización sería convertir en ley. Pero ¿convertir en ley qué? El diálogo. Es diálogo, no su formalización. ¿Cuál es el error? El error determinante en la mayoría de las teorías clásicas, precisamente, no distinguir
la materia del derecho, que es el diálogo, de su formalización, e identificar el derecho exclusivamente con el segundo elemento, que es su formalización, lo que nosotros vamos a denominar o denominaríamos el aspecto positivo o institucional del derecho. Si no separo estos dos elementos, por el contrario, niego su contenido, lo único que me queda es hacer una referencia a la formalización. Pero él dice también más adelante, nosotros, los abogados y también los jueces, que lo era en su caso, sabemos que tenemos que manejarnos con un material autogenerado. Y ese material autogenerado, decía Héctor hablando en su condición de juez, es la ley. Y acá está el principal riesgo, porque dice, la ley en la mayoría de los casos es una copia imperfecta del derecho. Prestemos atención a este segundo elemento que después lo vamos a tener que profundizar más, pero que ya tiene que empezar a incorporarse. La ley, como formalización del derecho, es en la mayoría de los casos una copia imperfecta. Fíjense, está separando claramente lo que ahora llamamos condición, materia dialógica del derecho de su expresión. Esto no podemos perder nunca de vista para precisamente evitar caer en el reduccionismo. Ahora, yo estoy diciendo que el derecho es diálogo y no su formalización. Estoy diciendo que el derecho es equivalente a nuestra condición humana. ¿Podríamos aclararlo un poco más? ¿Por qué? Porque podrían surgir dudas. Fíjense, alguien podría preguntarme, usted está hablando del diálogo, está instalando el derecho ya concretamente en el diálogo, pero a mí me podría surgir un interrogante, porque nosotros hablamos del diálogo a diferentes niveles. Dijimos, el diálogo, en su forma más prístina, va a dar lugar a ámbitos, a ambitalizaciones, y que esto está fundamentalmente conformado por el encuentro entre personas. Pero también dijo que muchas veces, aun cuando no se concrete este encuentro en una manera absolutamente perfectiva, también podríamos hablar de diálogo si esto implica una actitud respetuosa ante aquello que me confronta. ¿Habría alguna diferencia entre respetar la realidad, lo que me confronta, y convertir a la realidad junto conmigo en materia de un encuentro? Sí, evidentemente hay una diferencia, va a haber una diferencia. Y entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Y que el diálogo tiene diversas intensidades. Vamos a marcar la primera, en un breve paneo, la primera intensidad del diálogo. ¿Cuál es el diálogo más intenso? El diálogo más intenso es humanamente el que se traza entre persona y persona, pero es un vínculo. Incorporemos esta idea. Un diálogo implica un vincularse dos personas. Dos personas pueden vincularse de múltiples maneras, unas muy intensas, otras menos intensas. Las dos son importantes. ¿Por qué? Porque los vínculos sociales van a permitir nuestro desarrollo. Acuérdense del esquema apelación y respuesta y de las dos actitudes básicas, aceptación y rechazo. Volvamos al fenómeno social, de la socialidad. Entonces, una sociedad, ¿cómo se conforma? Una sociedad se conforma o es el resultado de miles y miles de vínculos, básicamente de dos tipos: aceptación o rechazo. Usted dijo, el hombre es un ser dialogal, o se contó, nosotros contamos, somos seres dialogales. Que somos seres dialogales implica que necesitamos de los demás por nuestra propia indigencia. ¿Esto es cierto? Es cierto, necesitamos de los demás por nuestra propia indigencia. Ahora bien, esto se produce en la convivencia, a partir de la aceptación o del rechazo. Y entonces uno podría decir, si nos cuentan que somos seres dialógicos,
El resultado sería que al convivir, que al vincularnos los unos con los otros, en todos los casos generaríamos vínculos dialógicos. Todas las situaciones humanas, habidas y por haber, serían en última instancia encuentros o diálogos. Y acá empezamos a incorporar otro dato importante. No, no ocurre esto. ¿Por qué? Y volvamos a las nociones básicas de filosofía contadas al comienzo. Una cuestión en el plano de la realidad es lo ontológico y otra diferencia en el mismo plano de la realidad es lo óntico. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Esto que en terminología parece difícil es bastante sencillo. Ontológicamente, el ser profundo de la realidad es relacional, es dialógico. Somos dialógicos por la necesidad que tenemos de los otros. En el plano óntico, ¿cuál es el plano óntico? ¿Me podrían dar una terminología más sencilla? Por supuesto, el plano de la experiencia. El plano de la experiencia es lo que nosotros denominamos nivel óntico. En el plano de la experiencia es donde descubrimos que las relaciones interhumanas son de muy diverso tipo y no necesariamente, lamentablemente, exclusivamente de carácter dialógico o dialogal. Vamos a tener entonces, en el plano de la experiencia, en el plano óntico, por un lado, dos vínculos, dos diálogos, que son los más importantes y los más profundos. El primero que Héctor denominaba diálogo de amor, el segundo, diálogo de respeto. Ya claramente empezamos a intuir que hay una diferencia de entidad, de categoría, entre lo que denominamos diálogo de amor y diálogo de respeto. ¿Qué tienen en común? Las dos permiten nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra condición humana. Pero también en el plano óntico y de la experiencia descubrimos que hay vínculos que no son vínculos dialogales. Ya lo vimos en su momento cuando analizamos las perspectivas, lo vimos cuando analizamos cosificación, lo vimos cuando analizamos trato personal y cuando vimos el reduccionismo. ¿Cuáles son estos dos vínculos que también los seres humanos trazamos en el plano óntico o en el plano de la experiencia? Vamos a empezar de alguna manera familiarizarnos con estos dos. ¿Mm? Nosotros vamos a contar lo más importante, que es el color blanco, pero para entender el color blanco también hay que saber que existe el color negro, y además, para no confundirnos, si hay un color negro, blanco y negro no son lo mismo, aunque a veces puedan mezclarse. Por eso es que hay que familiarizarse con el poder y con la violencia. El poder y la violencia son formas de vinculación, son vínculos, son relaciones sociales que precisamente nos van a alejar de este ideal, prototipo o paradigma de desarrollo. Y además, poder y violencia, sobre todo el primero, el poder, es un vínculo que ha estado desde los orígenes en permanente constante conflicto con el derecho. Y hay un inconveniente y un desafío muy interesante al trabajar o investigar en esta cuestión. ¿Cuál es? ¿Cuál es este desafío que todavía está pendiente de la parte investigativa? Porque no hay coincidencia en el concepto de derecho, que no podemos confundir derecho con poder. No voy a decir nada por ahora, no vamos a decir nada sobre la confusión entre derecho y poder. Sí decir algo que me parece importante. Esta confusión entre derecho y poder, y además es un punto de partida, una tesis que desde la situación después habrá que corroborar. La confusión entre poder y derecho ha llevado a que la teoría estándar, la teoría dominante, las formas de enseñar, de operar el derecho, lo han sido confundiendo el poder con lo jurídico. Y este es un error no teórico, un error de proporciones, teórico-práctico. Por ahora simplemente lo marco y lo especifico. Entonces, conclusión, segunda conclusión.
Si el derecho es diálogo, tendrá que ubicarse en alguno de los niveles que dijimos es posible que se dé el diálogo. El nivel más intenso, el primero, el nivel más intenso, es lo que muchos autores, incluido el propio Héctor, denominan diálogo de amor, o también vínculo social de comunidad. ¿Por qué hablamos de vínculo social de comunidad? Porque el diálogo de amor es el más intenso, es la forma más intensa de ligamen que puede darse entre dos personas, y precisamente esto es el resultado de la comunión que logran o que consiguen lograr entre ellos. Acuérdense que en algún momento les dije que comunión venía etimológicamente de comunidad. Comunidad, común, unión. Pero también está el diálogo o el vínculo de respeto. Si dijimos que el primero es la forma más intensa, evidentemente el segundo no puede ser la forma más intensa, pero no deja de ser un vínculo dialógico. ¿Por qué no deja de ser un vínculo dialógico? Porque tiene el elemento necesario que nos permite, de alguna manera, trazando vínculos con toda la realidad existente, Dios, mundo, entorno y otros, generar nuestro propio desarrollo, que es esa actitud respetuosa, es el reconocernos recíprocamente el uno con el otro. Reconocimiento recíproco también es el nombre que le damos a este vínculo social sobre el que después vamos a seguir trabajando y que implica eso. Un dato, porque ustedes tienen material, tienen algo de material para esta pequeña parte introductoria que ya enseguida voy a terminar. Y en el texto, yo creo que debe haber habido algún inconveniente en el momento que se hizo el texto, cuando se revisó el texto, la gramática del texto. El texto dice que el respeto implica ver al otro como otro yo. Cuidado, porque está mal construida la frase. No es ver al otro como otro yo, es ver al otro como otro que yo. Porque si yo veo al otro como otro yo, entonces cabe la posibilidad de que esté hablando desde un lugar idealista o subjetivo y el otro no sea más que una proyección de mi propia subjetividad. Es otro que yo, es otro completamente distinto a mí, diferente, otro que yo. Tengan en cuenta esta regla cuando miran el material. Es simplemente eso y probablemente se debió a un error final al momento de corregir el texto. Entonces decía, respeto, reconocimiento recíproco. ¿Se acuerdan de lo que decía Buber? Buber decía que los seres humanos necesitamos ser confirmados o que nos confirmemos los unos con los otros. Esta confirmación después podía dar lugar a un encuentro o diálogo. Entonces ya tenemos dos datos importantes para poder entender el derecho, que es un diálogo, que hay intensidades en el diálogo, el amor y el respeto, y que además se van a contraponer al poder y la violencia, que son formas de no diálogo. ¿Qué incluye, este respeto? ¿Qué incluiría? Acuérdense del esquema apelación-respuesta, del que tantas veces hablamos. El esquema apelación-respuesta es un esquema que tiene que ver con la posibilidad de comunicarnos los seres humanos los unos con los otros. Actitud básica, aceptación, rechazo. Aceptación, vinculación con otro, respuesta, reconocimiento, confirmación. El otro me interpela, yo respondo y lo acepto. Formas de interpelación, dijimos que el hombre era un ser elocuente, pero que el diálogo no necesariamente implicaba la palabra. Reforzando esto, que tal vez seguramente le pueda servir de refuerzo, mejor, por supuesto, algo que ya vimos. No solo el diálogo implica la palabra, puede haber diálogo sin palabra y dimos muchos ejemplos, pero además, para que haya diálogo, dijimos algo que tal vez puede haber pasado un poco desapercibido. Yo no cargué demasiado las tintas ahí, en el caso puede ser que por mi responsabilidad haya pasado desapercibido, que tiene que ver con la escucha.
¿Sí? ¿Qué implica la escucha? La escucha es necesaria para que se genere un diálogo. Si no hay escucha, no puede haber diálogo. Es más, algunos autores dicen que la escucha como forma de vinculación es mucho más fuerte y potente que la palabra misma. Pero la escucha es esencial, si estamos hablando de que el diálogo puede trazarse sin palabras, porque también el silencio es importante. Y el silencio puede ir de la mano con la escucha. El silencio es fundamental. También dijimos que es una forma de expresión. El silencio también es una forma de comunicación. Por eso hay que recordar esto y remarcar esto. No confundir simple o mera conversación con diálogo. El silencio también es sería imposible que no lo fuera, es una forma también de respuesta, que se traba y se combina con la anterior. Ahora, ¿cuál sería la diferencia esencial entre el respeto y el diálogo de respeto y el diálogo que marcó como, con anterioridad? Después vamos a ver otras posibilidades, ejemplos, el respeto a la dimensión óntica de la experiencia, eso se va a ver más adelante, ya a partir de que entremos de lleno en la clase que viene. Pero no puedo dejar de cerrar esta introducción marcando una diferencia importante. ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿Cuál es esta diferencia? En el diálogo de amor, mi actitud o la actitud en esta apelación y respuesta es completamente o totalmente incondicional. Cuando este vínculo, en algún momento creo que lo dijimos, se produce, incluso es posible que yo me niegue a mí mismo en virtud o en aras de la entrega al otro. Acá en el diálogo de amor va a aparecer la gratuidad y que me va a permitir empezar a marcarles a ustedes cuál es la diferencia con el respeto. ¿Qué implica gratuidad? Darlo todo a cambio de nada. Esto se produce cuando el ser humano se vincula de la forma más intensa que puede hacerlo con otro, que es este diálogo de amor. La gratuidad implica lo doy todo a cambio de nada. Y ahí, para que quede marcada a fuego, podemos ya tomar contacto con la diferencia con el respeto. En el respeto, que es principio de diálogo, hay una diferencia. Ya el vínculo no implica la incondicionalidad. Yo me vinculo con el otro, lo reconozco, lo afirmo, pero no soy incondicional. Doy o puedo dar a cambio de que el otro pueda dar o devolverme. No lo daño, pero espero que el otro no me dañe. Hay una diferencia. Podríamos podríamos adjetivarlo de esta manera y yo pienso que no exageraríamos. Hay una diferencia abismal entre el amor como actitud y refuerzo esto. Después lo vamos a contar con un poquito más de detalle. El amor es un vínculo, es un hacer, es un accionar. Olvidémonos de la parte sentimentaloide, romántica, novelesca del sentimiento. El amor es una actitud, dice Héctor. El amor implica promocionar al otro, implica moverse, trabajar, actuar, es promover al otro. Lo demás puede ser parte, si se quiere, de la condición de la psique, pero como tal implica un hacer a favor del otro, un afirmar al otro. Entonces, en este afirmar al otro soy absolutamente incondicional. Quiero promover al otro. El respeto también implica un intento de colaborar con el otro, pero ya está mucho más acotado, está mucho más acondicionado. Hago algo, pero espero reciprocidad. Te respeto, pero espero que me respetes. No te daño, pero espero que no me dañes. Profe, y en eso del respeto puede ser que doy para que me des y puede ser que la otra persona no dé también. Precisamente, sí, sí, por supuesto. Vos en la experiencia tenés muchas posibilidades en la interacción humana. Las posibilidades en el caso del respeto son una apertura recíproca, un reconocimiento recíproco. Si hay respeto, hay reconocimiento recíproco. Si no lo hay por parte de las partes, si se quiere, el respeto. Pero por ahí viene agregar esto, para no perder el hilo de lo que vos preguntaste, y que hay algo clave.
Yo lo puse en un orden. Diálogo de amor, diálogo de respeto. Pero en la realidad, está en la inversa. Esa es la inversa. Pero me acaba de decir que es la forma más intensa y ahora me dice que es a la inversa. Es que no estoy hablando a la inversa de calidad. Estoy hablando de procesualidad, de proceso, de etapas. Estoy queriendo decir lo siguiente, que seguramente ustedes cuando yo lo mencione ya se van a poner en órbita. Es imposible llegar al amor si no comenzamos con el respeto. Es imposible, es humanamente imposible dar ese salto que implicaría saltearse un dato que tiene que ver con la gramática humana. En limpio, un vínculo respetuoso, y esto también es muy importante para ver la relación, para empezar a entender la relación entre el hombre y el derecho. Un vínculo respetuoso, si se produce, nos deja dos posibilidades. Que el vínculo respetuoso se mantenga, que quede como vínculo de reconocimiento recíproco, o que se convierta ese diálogo de respeto en un diálogo de amor. Ahora, cuando ese diálogo de respeto se convierte, si esto ocurre en un diálogo de amor, ya el diálogo de respeto queda completamente desdibujado. Lo que queda es el diálogo de amor. Pero siempre de manera implícita y de base, si ese diálogo de amor empieza a sostenerse en el tiempo, está presente el respeto. Fíjense, ya empezando a cerrar, si se puede entender esto. Los vínculos de reconocimiento recíproco. Porque aparte esto tiene que ver con una adecuada comprensión de la cosificación. La pregunta sería, que tantas veces nos hicimos y nosotros dijimos que esto implicaba un misterio. ¿Qué es lo que explica que un vínculo de respeto se convierte en un vínculo de amor? Es un misterio. Es un misterio porque no hay un estándar, no hay un estereotipo, no hay una receta, no hay pasos. Es un misterio, así como también es un misterio que un vínculo de amor que se construye pueda desaparecer. Tiene que ver con la propia condición humana que no es previsible, pero no importa. Volviendo a este. ¿Y cuándo corre el riesgo un vínculo de respeto o reconocimiento recíproco? Fíjense esto. Uno podría pensar, entonces depende de mí, tiene que ver con mi voluntad generar vínculos más intensos. No, no tiene que ver con tu voluntad. Los vínculos más intensos, el ser humano lo trata con su entorno si tiene una actitud de respeto y de reverencia en esa apelación y respuesta. Por ejemplo, quiero obtener de la naturaleza sus más preciados frutos. Entonces la respeto, intento respetarla, sé que no puedo agredirla. Vamos a poner un ejemplo estilo, no sé, parodia, ¿no? Pero estoy apurado, yo quiero que mi jardín aparezcan las rosas. Y estoy apurado, entonces respeto a la rosa, le echo agua todos los días, pero ¿y las rosas dónde están? No aparecen las rosas. Entonces, ¿qué hago? Agarro la pala un día muy enojado porque las rosas no salen, y esta planta, este rosal, le puse agua, la respeté, la miré, le eché y no pasa nada. Agarro la pala, pum, 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 le pego 3 palazos y la saco del lugar donde está. Y la meto así como viene en otro lado. A la oscuridad, rosa, quiero que des tus frutos. Bueno, fíjense, ¿qué apareció acá? La cosificación. Acá apareció con la cosificación. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? La rosa tiene que responder en la invitación. La rosa tiene que generar con sus propios ritmos, recibir con sus propios ritmos esos nutrientes y a partir de su propia realidad, como realidad separada de mi querer que me dé las rosas, yo tengo que dejarla que la rosa se exprese y se abra. Si no lo hace, vamos a estar en uno de los graves peligros que tiene que ver con la propia convivencia humana. Y ahí ya nos estaríamos metiendo en el plano de la cosificación. La rosa es otro distinto. Si yo interpelo, tiene que responder.
tal vez no sea el momento de que me dé las rosas. Entonces, si no se abre, no puedo forzar, no puedo trasladarla y llevarla y hacerla crecer, querer en otra parte. Entonces, soy absolutamente contradictorio con mi propio punto de partida. Si realmente reconozco, respeto a la rosa y quiero ser coherente con mi propio punto de partida, tendré que esperar y tal vez no le guste el lugar, no haya demasiado calor, pero es una cuestión que a partir del respeto yo no puedo saltar porque ya estaría cayendo en la cosificación. Diferencia entonces, una más que voy a dejar planteada, pero ya me parece que empieza a deducirse por lo que yo acabo de marcar. Queremos organizar bien la sociedad, necesitamos organizar bien la sociedad, entonces tenemos que contar con estas dos posibilidades. Las negativas por ahora las doy por hechas. ¿Qué hacemos? Porque alguien me podría decir, pero profesor, usted dice que en el plano óntico, en el plano de la experiencia, el ser humano puede no respetar su propia estructura y puede no acercarse respetuosamente al otro a pesar de que lo necesite y puede pretender manipularlo. Sí, es cierto. Y entonces no sería posible conminar, impeler a alguien que no quiere sumarse a esa primera forma más intensa de diálogo que lo haga. No, no se puede hacer esto. No tendría ningún sentido. ¿Qué implica que no tendría ningún sentido? Yo no podría imponerle a alguien bajo, por ejemplo, el esquema del premio y el castigo que me quiera. Fíjense el Código Civil. El Código Civil, cuando habla de la relación entre hijas, hijos, padres y madres. El Código Civil da por supuesto, y no está incorporado, que padres, madres, padres, hijos e hijas tienen que tener un vínculo de amor recíproco, de reciprocidad. No habla en ningún momento de esto. ¿Y qué hace? Porque habla de padres, madres, hijas, hijos. ¿Qué hace? Y marca que cuando hay algún problema en este vínculo, hay un dato mínimo que tanto los progenitores, padre o madre o padre, no pueden desconocer. Que es que aunque el vínculo básico se rompa, ellos tienen que seguir respetando a las hijas y a los hijos. Cuando digo respetando a los hijos o los hijos, deben seguir teniendo comportamientos que impliquen promover a sus hijas y a sus hijos. Ahora, fíjense, no está compeliéndolo a que amen a sus hijos, porque esto sería imposible. Si no lo hacen, no lo harán. Simplemente les están exigiendo que les respeten. Acá tienen entonces otra de las notas, y ya con esto cierro, que van a permitirnos separar el diálogo de amor con el diálogo de respeto. El diálogo de respeto, el respeto sí puede ser, esto era lo que quería decir, sí puede exigirse. Yo puedo exigir que el otro me respete y el otro está obligado a respetarme. ¿Mm? Creo que estamos en el tiempo. No sé a qué hora abre. Sí, Carlos, abre a las 7, en Bien. un minuto. Así que si querés cerrar la grabación. Justo, sí, cerramos la grabación, cerramos la introducción, llegué con lo justito para esta introducción.